Muchas gracias, Rocío y Margarita. Paso la palabra a doña Mercè Pallicer. Hola, buenos días. Buen día a todos y a todas. Yo hoy vengo a hablar en nombre de la institución de Proyecto Hombre Baleares. Y antes me voy a presentar, soy Mercè, trabajo en Proyecto hace 10 años y actualmente dirijo una comunidad terapéutica, que es de lo que he venido a hablar. Estoy aquí porque las conductas adictivas, como sabemos, son frecuentes en personas con trastorno límite de la personalidad. Y Proyecto Hombre tiene un compromiso. Somos una institución, una ONG, que lleva 37 años de compromiso social dando respuesta a las conductas adictivas. ¿Qué ofrecemos? Este es el mapa general de todos los servicios que tiene el proyecto. Ofrecemos que las personas que llegan puedan salir de proyecto con una vida libre de adicciones y poder recuperar la autonomía para poder tener una integración sociolaboral. Este es el mapa general. Yo hoy me voy a centrar en la parte de arriba a la derecha del tratamiento y luego más en concreto iré a lo específico, que son las comunidades terapéuticas. Nosotros atendemos en Mallorca, tenemos centros integrales en Palma, en Inca, en Manacor y una comunidad terapéutica en Campos, y también tenemos centros integrales en Ibiza y en Menorca. Luego os dejaré los contactos. Aquí sería un poco el resumen o el mapa de los programas que tenemos para programas de adicciones a sustancias, ¿no? Que van desde un espectro bastante grande de los programas ambulatorios y centros de día, de alta exigencia y también de reducción de daños, hasta los recursos que son de residencialidad, disculpadme. Y hay un centro de desintoxicación que es Andana, que lo veis ahí, pero luego hay comunidades terapéuticas que luego os explicaré. Y entonces también está el área de juventud para menores de 23 años, que también hay dispositivos residenciales y otros ambulatorios. Además, también trabajamos con los programas de adicciones comportamentales, también en el área de juventud y para personas adultas y también a sus familiares. Y como otros recursos, servicios que atienden a familias y que hacemos prevención. También os dejaré los contactos para las personas que estén interesadas. Vale, para ir entrando en materia, ¿qué hacemos en las comunidades terapéuticas? Nosotros no tenemos un dispositivo único para el tratamiento de las personas con adicciones y trastorno límite de la personalidad, pero sí que me atrevería a decir que en todos ellos, en todos los dispositivos que antes os he presentado, sí que hay personas con dicho diagnóstico. Hay un elevado número de personas, una gran representación, y es cierto que aunque nuestros tratamientos en su mayoría la presencia es masculina, todas aquellas mujeres que llegan, que siempre son menos, es un colectivo más minoritario, llegan menos a nuestros dispositivos a pedir ayuda, pero también en su gran mayoría en las comunidades terapéuticas vienen con algún diagnóstico o con sintomatología del trastorno límite de personalidad. Tenemos 3 comunidades terapéuticas, una dedicada o destinada a personas con adicción al alcohol, una comunidad terapéutica que es el programa base, que es una comunidad de alta exigencia que dura 12 meses más una reinserción con carácter ambulatorio de 9 meses, y luego está Cas Oberto, que es la comunidad terapéutica donde estoy trabajando actualmente, que es una comunidad de objetivos intermedios que tiene una duración de 6 meses de comunidad terapéutica, disculpadme, de 10 meses de comunidad terapéutica más 6 meses opcionales de fase de reinserción ambulatoria. A diferencia de los recursos ambulatorios o centros de día, las personas que llegan a comunidades es porque en algún momento de su vida ya no ha funcionado en un ambiente ambulatorio y el nivel de desestructura es tan grande que requieren de ingresar, de salir de su núcleo, de su círculo, de sus familias, ingresar. Eso no significa que se alejen de las personas allegadas, sino que se trabaja conjuntamente para que luego se pueda conseguir esa reinserción.
Las comunidades terapéuticas son espacios de convivencia y eso da para mucho, para hacer mucha terapia. Todo lo que sucede en una comunidad terapéutica es susceptible luego de ser utilizado en terapia, en los grupos de autoayuda, con las familias y da mucha información. Son especialmente para personas policonsumidoras y puede haber o no un diagnóstico dual y pueden estar en tratamiento de mantenimiento de metadona. Hacemos mucho trabajo en red y creo que este es un sello de identidad nuestro de proyecto y es que nos coordinamos con las UCAs, con patología dual, con los psiquiatras de referencia de las personas que llegan a tratamiento. Intentamos o tenemos como prioridad que no se desvinculen de su USM de referencia, de su psiquiatra. Es cierto que tenemos la colaboración de un psiquiatra que viene de Virgilio, seguramente lo conocéis, y viene a colaborar, pero siempre que sea posible mantener el contacto con las unidades de salud mental de referencia. ¿Cómo es la terapia que ofrecemos? El tiempo de programa ya os he explicado y luego somos equipos multidisciplinares, conjunto de psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, educadores sociales, equipo de monitores que cubren todo aquel horario donde no estamos el resto de profesionales. Trabajamos desde el modelo biopsicosocial, entendemos que el trabajo en drogas o el trabajo terapéutico tiene que estar basado en la creencia de que la droga es una consecuencia de un malestar profundo personal. Primordial el vínculo terapéutico que ya han explicado otros y otras compañeras que han hecho su ponencia. Desde el vínculo terapéutico se puede hacer mucho más que sin él y son terapias grupales y con un carácter de autoayuda. Esta implicación de la convivencia permite trabajar valores constantemente en todos los ámbitos de la comunidad, desde los sectores de trabajo, no sé si conocéis cómo trabajamos, hasta conversaciones informales fumándose un cigarro en la terapia. Y implicamos a las familias, que luego en la última parte de la ponencia va a estar basada en las familias, y toda la terapia de la comunidad terapéutica está basada en 3 fases, sin entrar en detalle, pero primero un acento en el proceso de cambio comportamental. Cuando esto está incorporado podemos pasar a una fase de regulación y de gestión emocional, y cuando todo esto ya está también consolidado, incorporado y la persona ha decidido quedarse, que eso también es muy importante, desde el vínculo trabajamos para la reinserción de manera ambulatoria. Si tuviera que hacer una radiografía de las personas con trastorno límite de personalidad que llegan a Proyecto Hombre, diría que primero de todo llegan con muchísimo sufrimiento, ¿no? Y con el síndrome de la puerta giratoria. He rodado, he rebotado por todos aquellos dispositivos de salud mental, pero donde no he cuajado porque además estoy en un consumo activo. Y no encajan en ese circuito de salud mental porque todo se atribuye a las conductas adictivas. Es importante que nos conozcáis y podáis también hacer las derivaciones si tenéis pacientes o familiares que estén padeciendo esto. También cuando llegan se necesita un extra de trabajo individual para abordar la parte de la sintomatología, qué me está pasando y cuando tengo estas explosiones, qué me está pasando, si me ha pasado otras veces, y poner nombre a lo que me pasa también da mucha seguridad y favorece la adherencia al tratamiento. Llegan muchas veces también con la creencia de me han tratado de loco, de loca, o me he vuelto loco, me he vuelto loca. Y el sentido de pertenencia, de llegar a una comunidad terapéutica, caso Berto, y ver que hay otras personas que están pasando por lo mismo que estoy pasando yo, que no solo es la etiqueta del TLP, no solo es la etiqueta de persona adicta, sino que hay otras cosas, ¿no? Se me dan bien otras cosas, puedo hablar de otros temas. Pues ese sentido de pertenencia también es un factor que valoramos muy positivamente. Con la necesidad de que me validen, que se me comprenda para después poder trabajar lo que queramos abordar desde los planes individuales. Y esto rebaja muchísima tensión cuando alguien llega a una comunidad terapéutica porque entendemos que este síntoma nuclear de la intolerancia al rechazo, al abandono, pues encontrarse con alguien que está viviendo lo mismo que yo, pues ayuda.
Y también dentro de las comunidades terapéuticas muchas veces se destapan traumas, florecen traumas y con historias graves y muy complejas. Y para eso nosotros tenemos un servicio que es el STAT, que trabaja de manera transversal el trauma. Es un servicio terapéutico para las personas que estén haciendo tratamiento. También estas personas que llegan con un diagnóstico de TLP y con las adicciones, llegan con el foco muy puesto en lidiar en el cómo me siento, ¿no? Luchando constantemente en llenar un vacío o en gestionar este sentimiento tan desbordante. Entonces, cuando logras poner el foco en otros sitios, también rebaja mucho la tensión y se pueden abordar otros temas. Dentro de las comunidades terapéuticas también hay bastantes debilidades o inconvenientes y tal vez el rasgo de impulsividad, ¿no?, tan característico del trastorno límite, pues a veces pasa malas jugadas y no bien trabajado pues puede exponer a esas personas a transgredir las normas que suponen la ruptura de un contrato terapéutico y entonces una expulsión, que luego siempre puedes reingresar. Pero es cierto que estas entradas y salidas son más frecuentes. La dificultad para controlarse a nivel emocional. Cuando entras en una comunidad terapéutica, estableces unos lazos y unos vínculos que también pueden pasarme una mala jugada. Y como pro la espontaneidad, ¿no? Lo que os explicaba, esta espontaneidad en las relaciones también da para trabajar muchísimo con las familias y para poder preparar una reinserción dentro de los planes individuales. A veces nos preguntan cómo se convive o cómo conviven personas con un diagnóstico dual, con un trastorno límite de personalidad y otras que no. Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? El foco no está ahí y desde el respeto, desde el cariño, muchísimo cariño y muchísimo respeto y profesionalidad. Es cierto que también hay muchas fricciones porque cuando dentro de un espacio conviven personas con las mismas características, no tan solo el TLP, sino también las adicciones, pues hay fricciones que evidentemente se trabajan en los grupos de autoayuda, en los grupos familiares y se marcan líneas de intervención. Y ya para ir terminando me voy a basar en el trabajo que hacemos con familias. Cuando las familias llegan a Proyecto Hombre y entra un familiar a una comunidad terapéutica, llegan con un sentimiento, con una sensación de indefensión brutal o si no de muchísimo enfado, ¿no? De cómo me han tratado o cómo me he sentido que me trataban, hemos rebotado, no hay respuesta y bastante enfado. Entonces, nuestro objetivo principal, en el primer nivel especialmente, es restablecer si procede esta relación. Primero hacemos trabajo con familias a nivel individual, pero también hay grupos de autoayuda para familias, seminarios y un contacto diario para estar dando apoyo. Iniciar si procede el cambio de rol dentro de las familias, pasar de un rol más dependiente a uno muchísimo más participativo, activo, y tener el contacto con las familias para que poder trabajar con ellas, que son coterapeutas, ¿no? Que sin su trabajo, sin sus ojos, sin su experiencia, tampoco podríamos estar trabajando con los familiares. Y ya para terminar, un par de recomendaciones que a lo largo de estos años hemos ido, bueno, pues sistematizando para dar a las familias. Lo primero de todo, explicar que cuando venís con alguien con un diagnóstico de trastorno límite de personalidad, de adicciones, es así, no es así, punto, hay muchísimo más. Entonces hay que explorar, muchísima paciencia para las familias, paciencia, paciencia, paciencia y confianza en los equipos. Después también el fomentar la independencia, porque es muy común que cuando empiezan a salir los fines de semana, pues esa independencia se malinterprete o no se sepa gestionar. También paciencia, esta palabra la diré un montón de veces, paciencia terapéutica por nuestra parte y paciencia por parte de los familiares y luego plantear objetivos realistas. Muchas veces cuando se consiguen objetivos nos venimos arriba, ¿no?, y marcamos unos cuantos más, calma, ¿no? Objetivos realistas y pequeños acuerdos que pueda favorecer que la persona usuaria pueda conseguirlos con éxito.
Y después otra cosa que da mucho miedo es el escuchar los sentimientos que se viven como negativos. Si yo escucho a mi familiar y entiendo que lo que me está contando es un sentimiento que lo está leyendo de manera negativa, voy a escucharle porque posiblemente en esa conversación se quede ahí y luego no pase a la acción, que no siempre tiene que ser así, pero también es importante saber sostener el malestar. Y hasta aquí mi intervención. Aquí os dejo los contactos. Tenemos la unidad de diagnóstico, que es la puerta de entrada de todas aquellas personas que quieran formar parte o ser atendidas en proyecto. Y ha sido un placer. Muchísimas gracias.